Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fase filosófica de la planeación estratégica en las organizaciones. Mi nombre es Kelly Joana Vergara Cervantes. Bienvenidos. Antes de empezar a hablar qué partes conforman la fase filosófica de esta planeación estratégica y cómo es un término que vamos a ir utilizando a lo largo de todo el contenido, quiero especificar quiénes son los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Los stakeholders los podemos conocer o los hemos distinguido seguramente o hemos escuchado que pueden ser las partes interesadas, los involucrados o los grupos de interés. Este término por primera vez fue utilizado en 1984 por el escritor Friedman. Ahora bien, ¿qué son los grupos de interés? ¿Cómo están conformados esos grupos de interés? Ya sabemos que son las partes interesadas, los grupos de impacto, el involucrado dentro del proyecto y demás. Pero ¿cómo los podemos distinguir? Entonces tenemos a los grupos de interés internos, en donde encontramos a la gerencia y a la alta gerencia, por supuesto. Tenemos a los propietarios, en donde encontramos a los inversionistas y a los socios, y tenemos a los empleados, en donde encontramos a los empleados formales, a los empleados por contrato, hora labor, a los practicantes, los sindicatos y las familias de los empleados que se benefician de la labor de estos dentro de una organización y por tanto hacen parte de esos grupos de interés internos. Por otro lado, tenemos los grupos de interés externos, en donde encontramos a los proveedores, estos pueden ser de insumos, de servicios, de outsourcing o cualquier otro, que nos provea para poder nosotros prestar nuestro servicio o vender nuestro producto. Luego viene la sociedad, en donde tenemos que considerar la local, en donde se encuentra ubicada nuestra organización, la colindante, la comunidad de impacto y la comunidad de interés. Los clientes, entonces, tenemos que se dividen en varias partes. El que consume el servicio o el producto al final del ejercicio de la venta, ¿cierto? No necesariamente es quien compra el que lo consume. Los aliados comerciales, los distribuidores, los clientes que compran, los clientes potenciales y si somos empresas o organizaciones que exportamos, eso quiere decir que nuestros clientes serán otros países. Finalmente, tenemos el medio ambiente, en donde debemos considerar temas importantes tales como el agua, la energía, la materia prima que utilizamos, que sea beneficiosa con el medio ambiente, que no le haga daño. Y tratar de que esos recursos que utilicemos dentro de la organización sean renovables. Eso quiere decir que los podamos reutilizar o que la sociedad lo pueda reutilizar y que no se generen tantos desechos en el medio ambiente. Otros grupos de interés externos, entonces debemos considerar a los acreedores, en donde encontramos a los bancos y a las instituciones financieras, al gobierno, en donde encontramos al Estado y a la sociedad civil como tal. Habiendo conocido qué son los grupos de interés, quiénes son los grupos de interés, cómo podemos clasificar esos grupos de interés, tenemos que entonces ahora determinar cuáles son las necesidades de esos grupos de interés en nuestro proyecto, en nuestra estrategia. Habrán entonces algunos que serán legítimos por naturaleza porque tienen un nivel de involucramiento apropiado, ¿sí? Dentro de la estrategia de la organización y no, pues no es que se le tenga que rendir cuentas de ya para allá. Tienen su tiempo, ellos están involucrados, pero no quiere decir que sus necesidades las tengamos que atender de manera urgente, como si bien de acuerdo al grado de poder, este nivel de urgencia va aumentando un poco más y su nivel de involucramiento y su autoridad dentro del proyecto, dentro de la estrategia, es un poco mayor porque tienen mayor influencia. Y finalmente tenemos los urgentes, que son aquellos que en tiempo de respuesta hay que sanearles sus necesidades, esperan que sus expectativas sean solucionadas de manera efectiva, oportuna y a tiempo. Ahora, debemos considerar dentro de la gestión de los stakeholders
como gerentes los siguientes 4 procesos. Podemos hacer una pequeña matriz que nos ayude a contemplar cada una de estas etapas que en este momento les voy a comentar. Entonces tenemos la fase de inicio, en donde pues posiblemente podemos realizar un listado, pues la herramienta que utilicemos, digamos que es a criterio de cada uno, pero podemos utilizar una matriz en Excel, puede ser algo muy básico, si no son proyectos muy grandes y son organizaciones más bien pequeñas, en donde podamos realizar un listado de esas personas u organizaciones que se van a ver afectados por nuestro proyecto, ¿sí? Luego viene la etapa de planificación, que es cuando vamos a identificar cuál va a ser el nivel de involucramiento de ese stakeholders dentro de la estrategia del proyecto. Lo acabamos de mirar. Tenemos los legítimos, los de poder y los urgentes. Entonces, ahí es donde vamos a mirar cuáles son las necesidades y expectativas de estas partes interesadas frente a nuestro proyecto, frente a nuestra estrategia y determinar en qué posición la ubicamos y cómo hacemos para satisfacer cada uno de ellos y mitigar los posibles impactos que logremos tener por la procesación de la estrategia que queramos llevar a cabo. Luego viene la ejecución, que es comunicar, difundir el mensaje de la estrategia a esos stakeholders de manera frecuente y proactiva, para que todos podamos ser gestionados y todos puedan ser gestionados de manera oportuna en tiempo y forma. Finalmente, tenemos la etapa de control o el proceso de control en donde realizamos el seguimiento y precisamente para eso es la matriz, para mirar si dentro de las necesidades que se establecieron en el proceso de planificación, el tiempo que se empleó para satisfacerlas era el adecuado con respecto a los planes de ejecución. Entonces, se realiza el seguimiento de las relaciones y el comportamiento de esos interesados frente a cada una de sus expectativas a lo largo de toda la estrategia y se ajusta, ¿sí? La estrategia, si es necesario, en el evento de que no esté satisfaciendo las necesidades. En este momento, las organizaciones se han dado cuenta que para poder ser viables en lo económico es importante que sean viables primero en lo social y que para ello es vital saber comunicar. Por consiguiente, este proceso de control, de ejecución, de planificación, no lo podemos saltar antes de empezar a analizar cualquier organización. Entonces, la comunicación desarrolla nuevas prácticas y áreas de especialización teniendo estas un giro desde algo más persuasivo y de propaganda a una comunicación más dialogante entre las organizaciones y su entorno junto con los stakeholders. Ahora veamos cuáles son los componentes de la filosofía organizacional luego de que ya entendimos quiénes son las partes interesadas del proyecto o de la parte de planeación estratégica y teniendo también parte de claridad de la importancia de la sociedad y de la ética al momento de realizar estrategias en las organizaciones. Lo primero que debemos considerar son los valores, las políticas, la visión, la misión, el mega o la mega, la estructura organizacional, las estrategias actuales para poder hacer un prediagnóstico inicialmente y los objetivos corporativos que la organización actualmente esté manejando. Veamos en qué consiste cada uno de estos. ¿Por qué primero valores? ¿Por qué primero políticas? Porque esto es lo que da la base para una gran cultura organizacional y es lo que permite que la visión y la misión sea alineada con las necesidades de los stakeholders internos y de los stakeholders externos. Ya veremos por qué. Entonces, podemos definir valores de varias maneras. Podemos entenderlo como una cualidad de una persona o el precio que se le asigna a algo, a un producto, a un servicio. Es una estimación que se le da a un bien o a un servicio, pero en el ámbito organizacional es la parte fundamental que actúa como base de lo que es la cultura organizacional. Y se dividen entre valores humanos,
entre el entendido de que algunas empresas las catalogan o algunas páginas de empresas la podemos encontrar de la siguiente manera. Vemos regularmente la palabra respeto, compromiso, honestidad, responsabilidad. Y dentro de los organizacionales, que es la otra tipificación, entonces podemos encontrar calidad, trabajo en equipo, innovación y competitividad. Y ustedes dirán, pero para ambas se involucran a las personas. Sí, solo que estos valores que ustedes ven acá son los que son propios y característicos de la cualidad y del carácter de cada ser humano y de cada individuo. Yo lo que tengo que velar como empresa es identificar correctamente cuáles son esos valores humanos que hacen parte del talento humano que trabaja para mí. Realmente manejan respeto, realmente son comprometidos, realmente son honestos, realmente son responsables. Eso se debe percibir desde el momento en que uno ingresa a una organización, bien sea que haga parte de la empresa o que hasta ahora esté conociendo las instalaciones de esta. Tiene que percibirse el respeto, el compromiso, si esos son los valores que están promulgando tener. De lo contrario, deben promulgar lo que realmente tienen, porque de eso es la esencia de lo que realmente es su cultura organizacional. Y dentro de los valores organizacionales, bien sabemos que si los individuos que trabajan dentro de las organizaciones realmente tienen un respeto, un compromiso, son honestos y son responsables, muy seguramente los valores que van a caracterizar a esa empresa son la calidad de su producto o servicio, van a trabajar en equipo, van a poder tener la posibilidad de innovar y van a ser más competitivos. Entonces, por consiguiente, son organizacionales, pero dependen de una labor humana. Entonces, por eso son la base de la cultura organizacional, junto con las políticas de la organización, y ya veremos por qué. Ahora, para poder mirar si realmente la empresa tiene un buen diseño de valores organizacionales, podemos hacer una lista de chequeo que nos permite identificar si cumple, si está cumpliendo a medias o si simplemente no cumple con los parámetros. Entonces podemos decir si tiene valores humanos involucrados, si tiene valores organizacionales involucrados, los podemos identificar en esta parte. Si tiene separados los valores humanos y organizacionales, si los valores humanos guardan coherencia con lo que reflejan los empleados y si los organizacionales guardan coherencia con lo que percibe la empresa. Cuando hayamos hecho esa lista de chequeo y hayamos hecho ese prediagnóstico, eso nos va a permitir realizar un análisis de la situación actual de la empresa con respecto a los valores. Por otro lado, están las políticas organizacionales. Las políticas organizacionales también definen y son base fundamental para la cultura organizacional de las empresas. Por lo tanto, puede definirse como aquellos lineamientos, preceptos, normas u otras por las que deben regirse las empresas o las organizaciones. Con base en estas políticas se puede guiar el proceso de toma de decisiones de los gerentes, mandos medios o mandos bajos. Y también son base fundamental para definir las estrategias que se vayan alineando con la filosofía organizacional de la empresa. También definen muchos comportamientos humanos, establecen límites, normas y demás por los cuales las personas ajustan su comportamiento dentro de las organizaciones y cumplen las metas. También podemos diseñar una lista de chequeo que nos permita mirar cómo están las políticas organizacionales dentro de la empresa, si están ligadas con la cultura de la organización realmente, si se respetan por los empleados, si respetan los valores humanos u organizacionales, si se encuentran visibles para toda la organización o si están orientadas al cumplimiento de metas. Ahora bien, por eso es que es importante que entendamos el orden de aplicación de cada una de las herramientas. Primero se deben definir y prediagnosticar los valores organizacionales, luego las políticas, para entonces sí empezar a definir lo que es la misión y velar porque la declaración de esta se haya hecho de manera adecuada o si no la tiene, pues hacer una correcta declaración de la misión. Lo que debe contener mínimamente una misión es identificación por parte del cliente o de quien lee esta, cuál es el bien o servicio que ofrece,
cuál es su alcance operacional, hasta dónde llega la organización con sus actividades económicas, si despiertan algún tipo de interés a los stakeholders, se debe guardar relación con los valores, principios y políticas, debe especificar qué necesidad va a satisfacer, por supuesto, qué segmento de mercado va a atender, cuál es la ventaja competitiva que se tiene con esta visión y que la hace distinta de las demás empresas que desarrollan su misma actividad económica en un mercado específico. Debe ser clara, breve, flexible y realista y, por supuesto, garantizar que ésta sea perdurable en el tiempo, porque pues la idea es que sea una declaración que sea realmente la identificación del ADN de la organización, no que la tengamos que cambiar cada 2 meses, cada 3 meses, porque nos dimos cuenta que algo nos hizo falta, ¿cierto? Podemos también diseñar una lista de chequeo para realizar el prediagnóstico de la misión actual de la organización con cada uno de esos ítems que acabamos de mencionar. Luego seguimos con el análisis de la visión, en donde debemos considerar dentro de esta que plasme un futuro. Es decir, que el líder o el empresario o el propietario dentro de la visión tenga claro qué es lo que quiere conseguir más adelante con su empresa, en dónde la ve ubicada y por consiguiente esa ubicación a futuro debe ser mejor que la actual. Debe integrar los esfuerzos de todos los stakeholders y debe ser inspiradora, motivante, retadora, pero realista a la vez. Para esto también podemos diseñar una lista de chequeo y realizar un correcto prediagnóstico de la visión organizacional con las mismas características que acabamos de mencionar. La mega, que es la meta grande y ambiciosa de la organización, es la que expresa el logro máximo de esta, donde se propone obtener y desarrollar el mejor beneficio y la mayor satisfacción y resultados de sus indicadores o algunos indicadores específicos. Como su nombre lo dice, es una gran meta, es un logro mayor, algo grande, superior, retador y audaz. Supera los propósitos cotidianos de realización, progreso o desarrollo de una empresa. Generalmente se asocia con logros comerciales superiores, tanto como de ventas, territorios, crecimientos, o en su defecto puede ir orientada a la innovación, a las tecnologías de información y a la transformación empresarial. Estas gran metas, como son orientadas para los empleados y para los gerentes y para todos los grupos de interés que están dentro de la organización, al logro de las metas y de los indicadores que allí se propongan, tienden a motivar a los empleados, a generarles un horizonte de tiempo estipulado y exige muchísimo liderazgo y gestión de parte de los gerentes. No podemos descuidarla, generalmente como es una meta tan ambiciosa y tan grande, su nivel de cumplimiento oscila entre un 50-70%. Podemos también diseñar una lista de chequeo que nos permita validar si efectivamente cumple con los parámetros que hemos especificado anteriormente. Algunos beneficios de contar con una buena misión y una buena visión corporativa es que se asegura la unanimidad del propósito dentro de la organización porque todos vamos por una misma línea, un mismo sentido y trabajamos por lo mismo. Provee una base o estándar para asignar recursos organizacionales porque teniendo clara la estrategia, la misión y la visión, ya sé para dónde va cada recurso económico, físico y material dentro de la empresa. Se establece un correcto y claro tono de clima organizacional. Se cuenta con un punto focal, un enfoque claro para que los individuos identifiquen realmente cuál es el propósito de la organización. Se facilita la traducción de los objetivos a una estructura de trabajo consolidada, se especifican los propósitos organizacionales, se proporciona una perspectiva compartida por todos los accionistas de la empresa, se logra una correcta sinergia y se sientan las bases para
las demás actividades y fases del proceso de planeación estratégica. Otro factor importante a analizar acá es el organigrama o la estructura organizacional de la empresa. Esto conforma parte de la segunda fase del proceso administrativo de planeación, organización, dirección y control. ¿Por qué le involucramos en la planeación estratégica? Porque nosotros tenemos el deber como gerentes de comunicar la estrategia. Y por consiguiente, como esté establecido este organigrama o esta estructura organizacional, se va a ver afectado el proceso de comunicación. Entonces tenemos que también analizar y estudiar las formas de mando, jerarquía y demás, y dentro de la empresa para poder garantizar la correcta difusión de la información. No es solo publicar en intranet, enviar un correo electrónico, hacer una reunión quincenal, una reunión mensual. Saber comunicar es una de las habilidades también más poderosas de un gerente dentro de una empresa. Dentro de la descripción de este video dejaré algunos enlaces que pueden fortalecer esta parte, donde se explica de manera más detallada cómo es el proceso de organización dentro de una empresa a nivel de estructura y organigrama, porque a través de esta podemos definir cómo son los niveles de rentabilidad, de productividad, de desarrollo y de comunicación. Podemos también hacer una lista de chequeo luego de haber visualizado esos videos y haber entendido el contexto de los tipos de organigrama, de las líneas de comunicación y demás, y poder definir si se cumplen o no con las características de difusión de estrategia. También podemos hacer un prediagnóstico de las estrategias y objetivos organizacionales actuales. Dichas estrategias las podemos analizar de manera eh, más que superflua, la podemos hacer de manera rápida, porque la idea de la planeación estratégica es precisamente analizar y proponer nuevas estrategias, ¿no? Pero los objetivos organizacionales nos pueden servir de base para saber hacia dónde está orientando los esfuerzos las empresas actualmente. Las características que deben tener esos objetivos son SMART. Sí, esto quiere decir que estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas, con un horizonte de tiempo determinado y desafiante. Si cumplen con estas características, podemos darlos dentro del proceso de prediagnósticos como aprobados. Si no, debemos empezar a mirar cómo se realizan los ajustes. ¿Para qué creamos objetivos? Para crear unos medios específicos y viables que ayuden a llevar a cabo la visión y la misión de la organización, para servir como marcadores de éxito, para priorizar las metas, para establecer directrices, reenfatizarnos todo el tiempo en nuestra misión y servir como control de nivel para saber si realmente se han completado o no las tareas dentro de la empresa. Y esta es la lista de chequeo que permite analizar si efectivamente un objetivo es SMART. Habiendo considerado cada una de estas etapas de la filosofía organizacional, entonces podemos decir cuál es el diagnóstico de la cultura organizacional, se pueden definir algunos cambios, se pueden identificar comportamientos, moldear los roles de los líderes, alinear los procesos y los sistemas y poder hacer un correcto modelado de cambio en la cultura si es necesario. De esta manera, la estrategia que se vaya a proponer y la estrategia que se vaya a alinear dentro de la misma no afecta a los stakeholders ni distorsiona la cultura actual de la organización de manera negativa, sino más bien de manera positiva. Ahora, debemos considerar que dentro de esa cultura los factores básicos que se deben tener en cuenta sobre todo son la misión, la visión, los valores y las políticas. Nuevamente les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Gracias por seguirme y por visitar mis videos. Los invito a que se suscriban y que estén atentos a todas las publicaciones que se realizan constantemente. Hasta una próxima oportunidad.